El Señor los bendiga, hermanos. Soy hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Este es MRC La Voz, MRC La Voz. Anteriormente estaba hablando o hablé acerca de trazar las escrituras. Hablé de la ciencia, la predicación y la diferencia entre predicar y enseñar, lo que es oratoria y lo que es apologética. Mencioné, según Timoteo capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. También encuentro algo muy interesante con respecto a esto y lo mencioné anteriormente, aunque mencioné primero la forma, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y dice el apóstol Pablo ante muchos testigos. Lo que quiero decir, hermanos, que para que pueda uno distinguir o separar, mejor dicho, la palabra de Dios en la ciencia de la predicación, tanto la enseñanza como la predicación. La predicación es oratoria, la enseñanza es apologética. Para que uno pueda separarlo, necesita hacer lo que la palabra de Dios dice, que la palabra es tan específica, que es como una espada de dos filos, pero esta parte donde divide las coyunturas, divide los tuétanos, divide los pensamientos, es tan específica que es tan necesario tomar de esas ventajas para poder separar la palabra de Dios y hacer la diferencia entre lo que es enseñanza y lo que es predicación. Mire, vaya a 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza o que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad, esta palabra que usa es una palabra que habla del trazo de la palabra también. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 13, habla de lo mismo. Retén la forma. Está hablando de esta división que existe entre una cosa y otra, que es sumamente importante. Sumamente importante, hermanos. Lo mismo que dice Hebreos capítulo 5, verso 14. Nos enseña esa ciencia de poder dividir la palabra de Dios y entender la palabra de Dios a la hora de predicar. Una cosa muy importante, hermanos amados, es que me encuentro yo constantemente con evangelistas que lo que hacen es enseñar en la calle, o me encuentro con maestros que enseñan en la calle, o me encuentro con evangelistas que predican en la iglesia. El evangelismo, el ministerio evangelístico tiene algo muy peculiar, que se distingue por esta diferencia específica de convencer a las gentes que se acerquen a Dios, de convencer a las personas que se acerquen convertidos y arrepentidos a Dios. Ahora, voy a tratar de explicar qué sería evangelizar o hacer oratoria. Voy a poner un ejemplo muy claro en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19 al 20. Y Lucas nos hace una aclaración muy minuciosa acerca de la importancia de la predicación y nos dice, convertidos y arrepentidos. Estas dos connotaciones de urgencia, digámoslo así, de advertencia, de exhortación, nos permiten distinguir lo que es entonces la predicación. O sea, al mundo se le predica y a la iglesia se le enseña. Por eso Hechos 3, 19 al 20 dice, convertidos y arrepentidos, y usa estas dos partes importantísimas, porque el mundo necesita convertirse y arrepentirse. No solamente convertirse, no solamente arrepentirse de sus pecados, pero también convertirse, lo que habla 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Juan capítulo 3. El mundo necesita convertirse, arrepentirse o arrepentirse y convertirse. Pedir perdón de sus pecados. Pero
cambiar su manera de pensar a través de la palabra de Dios, ser lavado por la palabra. Ya expliqué anteriormente en la primera parte de la ciencia y la predicación. Hermanos amados, hermanos queridos, la razón que escribí este libro, La ciencia y la predicación, es para enseñar que la escritura es necesaria trazarla de tal manera que penetre hasta las coyunturas, hasta los pensamientos, dividirla de tal manera, hermanos, que pueda la persona que no conoce a Dios convertirse y arrepentirse. Pero es imposible que se convierta y se arrepienta si nosotros los predicadores no entendemos lo que predicamos, si nosotros no llevamos el correcto mensaje al mundo que se convierte y se arrepienta. Un verdadero evangelista lleva el mensaje al mundo de conversión y arrepentimiento. No va al mundo y le enseña doctrina, no va al mundo a contarle una historia personal, no va al mundo a contarle sus lástimas, porque algunos no dan testimonios, algunos dan lastimonios. Piensan que por el hecho de contarle su testimonio a una persona ya por eso se van a convertir y arrepentir. No, la palabra nos enseña la forma. 2 Timoteo 1:13, 2 Timoteo 2:15, Hebreos 5:14. La palabra misma que no vuelve vacía. Isaías 55:8 al 13, perdón. Isaías 55:8 al 13. La palabra no vuelve vacía, pero la que no vuelve vacía es la palabra de Dios. No las palabras de los seres humanos, no las palabras de los predicadores, sino la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia en 2 Timoteo 2:13 que la palabra toda es inspirada por Dios y nos enseña, nos instruye, nos capacita, nos exhorta. Pero hay una primera parte que el evangelista debe hacer y que no se debe olvidar. Es evangelizar al mundo. Eso se llama oratoria. Eso es predicar el evangelio. Y si usted quiere testificar de manera correcta o exhortar de manera correcta al mundo para que se convierta y se arrepienta, yo estoy usando Hechos 3:19 al 20 para hacer, hay muchísimas citas bíblicas como Lucas 16 que habla del infierno, son temas específicamente para el mundo. Eso es evangelizar. Decirle al mundo que se convierta y se arrepienta porque si no se va a ir al infierno. Decirle que Cristo murió en la cruz del Calvario, 1 Timoteo 2:5, es un tema evangelístico. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y así consecutivamente hay muchos temas que tienen que ver con el evangelismo. Hago esta diferencia, hermanos amados, para separar lo que es un predicador, un evangelista, de un maestro. Un evangelista es un orador, pero tiene que saber, conocer, trazar las escrituras minuciosamente, de tal manera que cuando está predicando o evangelizando a una persona, sepa discernir qué tiene que hablar y qué no tiene que hablar. Hay quienes piensan que el Espíritu Santo les va a dar palabra en el momento de la predicación, pero el problema que existe con esto es que piensan ellos que aunque no estudien la Biblia, no conozcan la Biblia, Dios de todos modos les va a dar palabra, y eso es una mentira del diablo. Dios prometió darnos palabra en tiempos de dificultad, en tiempos de necesidad. Sí es cierto, pero tenemos que meditar en la palabra de día y de noche. Juan capítulo 15, Salmo 1. Tenemos que meditar en la palabra constantemente para que la luz de Cristo alumbre nuestros ojos y podamos razonar la palabra conforme a hacer un trazo, como dice 2 Timoteo 1:13, 2 Timoteo 2:15, el uso, Hebreos 5:17, por el uso, por el conocimiento, saber distinguir la verdad entre la diferencia entre predicar y enseñar. Entonces, si usted quiere ser un verdadero predicador, un evangelista, y Dios lo está llamando al ministerio evangelístico como evangelista específicamente dentro del ministerio, de los 5 ministerios, y Dios lo está llamando a esos partes de esos 5 ministerios que son para la edificación del cuerpo de Cristo, Efesios 4:11 en adelante al 15, y lo está llamando Dios para ese ministerio evangelístico. Necesita conocer su ministerio también, necesita conocer la palabra de Dios y para trazarla correctamente, para hacer un trazo correcto. Y después,
con el uso, aprender a discernir lo que es la predicación y lo que es la enseñanza, porque es sumamente importante, porque a la hora de predicar el Evangelio suceden cosas maravillosas. Por eso yo mencioné en la primera parte, mencioné Hechos 1:8, y me seréis testigos cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibirán un poder especial. Pero este poder que mucha gente malinterpreta, vuelvo a decir, como lo dije en la primera parte, este poder no es lo que el mundo piensa poder. Poder, el mundo lo piensa de una manera negativa. Esta palabra poder es interesante encontrarla porque la encontramos muy comúnmente en nuestros días en la politología, en la geopolitología, y se refiere a la milicia de manera estratégica y se usa de la manera equivocada. Hay dictadores que usan el poder para someter pueblos y ellos le llaman poder. Bueno, en la iglesia, cuando algunas personas leen Hechos 1:8, entienden el poder desde ese factor equivocado, desde esa hermenéutica, o mejor dicho, eisegética, sacando el texto de contexto, pensando que poder es aplastar. Y poder no quiere decir eso. Poder, bíblicamente hablando, Hechos 1:8, quiere decir la facultad de representar o llevar un mensaje del reino de Dios al mundo. Y en este caso específicamente el evangelismo, llevar un mensaje al mundo de conversión y arrepentimiento. Por eso usé Hechos 3:19-20, convertidos y arrepentidos. Y así, vuelvo a decir, hay muchos temas que tienen que ver con la conversión y el arrepentimiento al mundo, que solamente el mundo los va a entender. Hermanos amados, el mundo no va a entender ningún solo mensaje que usted le dé si no es de conversión y arrepentimiento. No es posible, no hay posibilidad, porque Dios nos dio desde el principio, desde la creación del mundo, desde el genes de nosotros, desde la sangre misma, nos dio esta sensibilidad de distinguir lo bueno y lo malo, de convertirnos y arrepentirnos. No solamente desde el pecado, pero desde antes desde antes del pecado ya había esta inquietud en el hombre, el querer y el hacer, este deseo de pedir perdón cuando hay necesidad de pedir perdón. Aunque en el capítulo 3 de Génesis hace una diferencia el por qué hay que pedir perdón. Porque uno se puede disculpar con alguien no necesariamente habiendo pecado. Puede disculparse con alguien a veces puede disculparse con alguien, pedirle perdón a alguien si usted quiere, a veces a alguien, no porque cometió pecado, sino porque hizo incomodar a alguien de la manera no intencionada. Léase Santiago capítulo 5, que es importante cuando habla Santiago acerca de las enfermedades y habla también de las enfermedades espirituales, haciendo una alegoría a lo que es la enfermedad del pecado crónico, la enfermedad crónica del pecado. Al mundo se le predica, a la iglesia se le enseña. Si un evangelista no sabe, ministerialmente hablando, no sabe distinguir estas cosas, de seguro que está sinceramente equivocado y está llevando a la gente a otro lugar menos al cielo. Por eso hay tanto evangelista siendo pastor hoy en día que dejaron el ministerio evangelístico como evangelista, el ministerio de Efesios 4:11 en adelante. Lo dejaron por el dinero para ser pastores. ¿Quién los puso ahí como pastores? Nadie los puso. Se pusieron porque ahí les va mejor. Porque el evangelista es un ministerio sufrido, pero es un ministerio motivador, un ministerio que siempre está con una sonrisa, que va a evangelizar aunque sufre por dentro, pero va a llevar el mensaje a lugares tremendos, sabiendo que a veces tiene que sufrir por causa del evangelio, y a veces tiene que comer y a veces no tiene que comer. Ese es el ministerio verdadero evangelístico. Pero predique el evangelio a costa de su propia vida, porque dice la verdad, que es uno de los sinónimos de evangelismo. Juan 8:32-36 presenta a Cristo desde el texto y el contexto bíblico. Entonces, hermanos amados, 2 de Timoteo 1:13, 2 de Timoteo 2:15, Hebreos 5:14. Trazar las escrituras es sumamente importante porque nos lleva a presentar el verdadero evangelio. Esto en el caso de los evangelistas.
debemos saber cuándo somos llamados para un ministerio evangelístico. Estoy hablando del ministerio. Ahora, por otra parte, todos debemos hacer obra de evangelista. Esto no quiere decir que somos ministerialmente hablando evangelistas, porque eso es una responsabilidad específica para personas muy específicas que Dios considere o considera y los separa para esa obra específica. Según de Timoteo 2:2, que encuentres hombres fieles e idóneos para enseñar a otros, pero no se refiere solamente a enseñanza, se refiere también a la aplicación. Por eso dije que me tomó 3 años escribir un libro acerca de la ciencia de la predicación, y esta ciencia de la predicación enfatiza en la didáctica bíblica, en hacer la diferencia, en trazar las escrituras para notar la diferencia, hacer notar la diferencia entre la predicación y la enseñanza. Predicación es oratoria, oraré, predicaré, hablaré, pero bajo conocimiento. Apologética es enseñanza. Pero en ambos casos se tiene que trazar las escrituras, hermanos amados. Entonces, hermano amado, hermano evangelista, o usted que evangeliza, como cualquier hermano en la fe, sin tener un ministerio evangelístico, pero que todos estamos obligados a evangelizar y testificar del amor de Dios, Hechos 1:8, para que se conviertan y se arrepientan. Usted que lleve el mensaje debe conocer qué es lo que debe llevar. ¿Qué mensaje debe llevar al mundo? Porque si usted va con un mensaje totalmente equivocado, usted va a enseñar al mundo, comete un error gravísimo, porque nadie se va a convertir. A lo mejor sí se convencen y llegan a la iglesia y se encierran en la iglesia ahí con usted y llena una iglesia grande de miembros, pero de inconversos y de personas que nunca se han arrepentido, nunca se han convertido. O solamente se han arrepentido de sus pecados, pero no se han convertido, siguen siendo los mismos pecadores de siempre, pero están arrepentidos de sus pecados y todos los días se arrepienten de sus pecados, de los mismos, y patinan con lo mismo, porque no ha habido un verdadero evangelio, no han sido enseñados con un verdadero trazo. Entonces, hay que predicar correctamente, evangelista. Hay que conocer las escrituras para saber lo que es evangelizar. Y también, hermanos amados, todos debemos saber cómo evangelizar. Bueno, vuelvo a decir, usted Hechos 3:19-20, al mundo se le predica, a la iglesia se le enseña. En la evangelización, el mensaje correcto al mundo es convertidos y arrepentidos. No les lleve otro mensaje. Y hay muchas citas bíblicas, vuelvo a decir, que apoyan esta doctrina de conversión y arrepentimiento, como por ejemplo, otra vez Lucas capítulo 16 habla acerca de la parábola del infierno, que en realidad es una historia, porque tiene personajes literales, entonces ya no es parabólico, ya es una historia, es un acontecimiento que está ocurriendo constantemente. Son mensajes que el evangelista debe usar para evangelizar al mundo, para que se convierta y se arrepienta, llegar hasta lo más profundo de su corazón y sienta la necesidad de pedir perdón y arrepentirse. Tracemos bien las escrituras. Hermanos, esta es la ciencia de la predicación. Este material ya está disponible para usted. Mi teléfono es 714-495-0466, o véanme en Facebook en MRC La Voz o MRC La Voz y pida este material, porque tiene esa intención didáctica de enseñarle a trazar bien las escrituras. Hasta la próxima. Bye. El Señor los bendiga. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia.